a los hermanos en Roma, en su capítulo 8, verso 16. Ahí vamos a leer una porción bíblica para luego finalizar lo que es el tema, hermanos, sobre el espíritu del hombre. Hemos venido hablando sobre este tema, hermanos, muy importante que nosotros sepamos definir o distinguir o diferenciar quizás, hermanos, sobre el espíritu que Dios nos ha dado y el espíritu de Dios. Romanos 8:16, cuando lo tenga, a favor me responde con un amén. Leemos la palabra, hermanos y hermanas, en esta noche, y la palabra de Dios, hermanos y hermanas, dice de la manera siguiente: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Padre, soberano Dios que estás en los cielos, en la tierra y en cada una de nuestras vidas. Padre, en esta noche quiero darte la gracia, Dios amado, por la oportunidad que nos concedes y el privilegio, el poder impartir tu palabra una vez más a través de la cátedra del púlpito. Señor amado, Dios mío bendito, te pido, Padre, que nos des retentina para poder, Señor, atesorar lo que es tu palabra en esta hora en nuestra vida, Señor. Así, Padre, bendecimos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, como aquellos que nos ven a través de YouTube, Señor. Sea usted, Padre celestial, bendiciendo y cubriendo las necesidades que puedan haber en los diferentes países, Señor. Dios mío, oramos, Señor, por Israel. Oramos por la paz de Israel, de Jerusalén, Señor, en esta noche. Padre, bendecimos, Señor amado, lo que es esa tierra santa, Padre. Dios mío eterno, igualmente en esta noche, Padre, te pedimos que perdone nuestras faltas, Señor. Si hemos fallado, si hemos cometido algún agravio, Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones. Sabemos, Padre, que la verdad la carne no está disponible, pero el Espíritu, Señor, sí está disponible, Padre, en nuestra vida, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, también le pido y le ruego por los privados de libertad, le pido por los enfermos, le pido por los jóvenes, por los niños, le pido por las familias, le pido por las autoridades que tú has puesto en este país. Señor, sácanos en victoria. Señor, Dios mío, da respuesta a las necesidades. Dios mío bendito, Padre, de igual manera te pido, Señor, en esta noche que nos hables a través de tu palabra. Que el consejo tuyo no falte en este lugar. Señor, por eso te doy las gracias, Padre, en esta noche por cada uno de los presentes, por cada uno de mis hermanos que se han dado cita en esta noche, en este lugar, así como aquellos que por A o B motivo no pudieron venir. Padre, bendiga a mi hermana Coralia, Señor. Te pido una sanidad divina sobre su cuerpo, sobre su vida. Señor Dios mío bendito, si a ti te place, Padre, tú puedes obrar, hacer ese milagro, Señor, en la vida de ella. Padre, en el nombre de Jesús, se lo pido, amado Dios, en esta noche, y le he dado las gracias a través de esta oración. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, en esta noche. El espíritu del hombre, hermanos y hermanas, no debe de haber, quedar, sería la expresión correcta al finalizar este mensaje, hermanos, sobre el espíritu de Dios y sobre el espíritu del hombre, que es lo que estamos viendo en la naturaleza del hombre, el origen del hombre. Estaba revisando los estudios y veo de que posteriormente estaremos viendo mucho sobre el alma con el cuerpo, el alma con la sangre, el alma con el espíritu, el alma, hermano, en el hombre. Vamos a aprender mucho, hermanos y hermanas. Por eso hemos dado secuencia a estos mensajes, hermanos, para que tengamos una retentina diferente y que cada vez que podamos venir a ese lugar podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Hablábamos la semana pasada, hermanos, sobre el origen del hombre, a cómo Dios lo ha creado. Dios creó al hombre tripartito. Dios le dio al ser humano, le dio espíritu, le ha dado alma y le ha dado cuerpo. Hermanos, cuando definimos cada parte del hombre,
hermanos, hay algo el cual no debemos ni de mezclar ni de confundir, que es la sustancia inmaterial. ¿Qué es la sustancia inmaterial? Vendrían a ser, hermanos y hermanas, el espíritu y el alma. Es algo, hermanos, inmaterial. A través de este estudio sobre el espíritu del hombre, habremos de recalcar, hermanos y hermanas, que el espíritu del hombre lo hace actuar como la persona es. Si el espíritu de una persona es alegre, entonces la persona, hermanos, va a ser alegre. Si el espíritu de una persona es seria, la persona va a actuar con seriedad. Si el espíritu de una persona es melancólico, que está también el amor melancólico, hermano, pues la persona va a ser bien melancólica. Cualquier cosa la va a hacer llorar. Si es mala noticia, la va a hacer llorar. Si es buena noticia, la va a hacer llorar. Entonces, vamos a ver con la Biblia, hermanos, los diferentes tipos de espíritus que poseemos nosotros como seres humanos. Leíamos una cita bíblica en el libro de Números, donde Dios a cada ser humano en esa tierra le ha dado espíritu, a todo hombre. Alguien pudiera profesar y decir: yo soy ateo, yo no creo en Dios. Por más ateo que una persona sea, o por más evolucionista que se crea ella en entender, hermano, todo ser humano en esta tierra tenemos de parte del espíritu que Dios ha implementado en nosotros. No puedo decir el espíritu de Dios porque el espíritu de Dios es diferente, sino que solamente es espíritu, hermanos y hermanas, que Dios ha depositado en el cuerpo de cada uno de nosotros. Bien, tenemos, hermanos y hermanas, encabezando este listado, hermanos, del espíritu provocado. ¿Qué es un espíritu provocado? Bien, si usted lo acorta, es provocar. ¿Qué es provocar? Es provocar a alguna persona. Le pregunto, ¿alguna vez a usted lo han provocado? Levante la mano los que alguna vez los han provocado. A todos, ¿verdad? Entonces, las personas que les gusta provocar son personas que tienen un espíritu provocado. Y para esto, hermanos y hermanas, qué mejor parámetro y qué mejor concepto que la Biblia. Quiero que abramos nuestras Biblias para hacer notar, hermano, para aquellas personas que tienen un espíritu provocado, irritable. Amén. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 106. Libro de los Salmos, capítulo 106, verso número 33. Cuando lo tenga, favor me responde con un amén. Dice la Biblia: porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Ahí está. Es una persona provocada, provocativa, y es una persona irritada. Porque hicieron revelar a su espíritu. ¿Qué es revelar? Sacaron a la luz el tipo de espíritu que ellos poseen. Eso de entender aquí David. Y aparte que dan a conocer el tipo de espíritu que ellos tienen, hablan precipitadamente con sus labios. Una persona provocativa no piensa, no reflexiona. Una persona que provoca porque el espíritu de ella es así. Provoca y es una persona irritable. A veces los hijos pueden volverse irritables, ¿verdad, hermanas? A veces los hijos cuando estaban pequeños se volvían irritables. Mamá aquí, mamá allá, mamá lo otro, mamá por aquí, mamá por allá, mamá adelante, mamá atrás, mamá vení. Se volvían a veces irritables. Pero por el amor de mamá al hijo, la mamá no lo veía de esa manera. Entonces el espíritu provocativo o el espíritu irritable es aquel espíritu, dice David, hermanos, que habla precipitadamente con sus labios. Recuerda que la Biblia dice que de la abundancia del corazón
Eso habla la boca, pero yo diría de la abundancia en el espíritu o de lo que posee en el espíritu aquella persona, así va a ser, así va a actuar, así se va a relacionar, no solamente aquí en la iglesia, se va a relacionar en la casa, se va a relacionar en la calle, se va a relacionar en el trabajo, según el tipo de espíritu que la persona tenga. Entonces, vemos el espíritu provocado, irritable, en el libro de los Salmos, capítulo 106, verso 33. Como mencionaba, con este tipo de espíritu, hermanos y hermanas, nosotros iniciamos ese listado. Ahora bien, ¿cuál otro espíritu sigue? El espíritu precipitado. ¿Qué es el espíritu precipitado? Vamos aquí a la par, al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29. Nos vamos a identificar, hermanos, en esa noche, qué tipo de espíritu nosotros tenemos. El espíritu precipitado. Deberíamos incluso hasta hacer un examen, hermanos, sobre esto, porque es muy importante que lo entendamos. ¿Qué es el espíritu precipitado? Proverbios 14, 29, dice la Escritura: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahí está, es impaciente. Una persona precipitada es impaciente. Una persona impaciente no tiene paciencia. Entonces, ¿habremos aquí en esta noche reunidos hermanos o hermanas que seamos impacientes? ¿Ah? ¿Habrá personas que nos verán a través de las redes sociales que puedan tener ese espíritu precipitado, impaciente? Porque una persona precipitada es aquella que no tiene paciencia. Una persona precipitada es aquella que se está formando la cola ordenadamente, pero como es precipitada, ella se va a ir a meter adelante. Entonces, esos son los tipos de personas que se precipitan en todo. Y a veces a las personas precipitadas, más de alguna vez, quizás a alguien le ha ido mal. Le ha ido mal por andar de precipitado. Me recuerdo una cierta ocasión, nosotros veníamos, trabajábamos en las fábricas y estábamos esperando el bus. Y como era día domingo, y los días domingos son menos los buses que recorren de San Salvador para Santa Ana, para Huachapán, perdón. El último bus salía, si no estoy equivocado, salía a las 8 de la noche de San Salvador. Eso nos daba a entender a nosotros que 8:20, 8:30, ese bus, si nos dejaba ese bus, ya no teníamos por qué estar esperando bus, sino ray. En una cierta ocasión, por andar de precipitados, me recuerdo que venía la 2.1 y atrás venía la 2.2. Y todos corrimos a agarrar, a abordar la 201. Por precipitarnos, a todos nos tocó bajarnos en el Congo para poder agarrar y abordar una vez más la 202. Porque la 201 no nos servía, nos iba a dejar, hermanos y hermanas, en Santa Ana. Y todos veníamos de Chalchuapa, el refugio, a Tiquisaya, incluso algunos iban hasta Turín. Entonces, el ser precipitado a veces puede ser bueno, pero en su mayoría de veces no es recomendable que una persona sea precipitada. Pero como no es que la persona quiera o no quiera ser así, sino que el espíritu que hay en aquella persona es impaciente. Según Proverbios 14, 29, es impaciente. Entonces, vemos, hermanos y hermanas, que hay espíritus precipitados. También encontramos como tercer espíritu el espíritu agitado. ¿Qué es el espíritu agitado? Vamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 41. Génesis, capítulo 41. Versículo 8. Cuando lo tenga, me responde con un amén. ¿Lo tenemos? Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Ahí está.
¿qué es lo que le estaba aconteciendo? Hermanos y hermanas, en este versículo había un espíritu agitado. ¿Qué es agitado? ¿Alguna vez usted ha tenido un sueño feo? ¿Y ha sentido que incluso se le va la respiración, que siente que alguien lo está asfixiando? Al despertar, vamos a hallar un espíritu agitado. Agitado, hermanos y hermanas. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu cuando despertó y envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Hay quienes, hermanos, que se agitan por cualquier cosa. Y esto es lo que nos hace a nosotros. Cuando una persona se agita a diario o se agita continuamente, entonces podemos ver que en aquella persona hay un espíritu agitado. Viene otro espíritu, hermano, y aquí quizás todos nos vamos a identificar, o quizás no todos, tal vez algunos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Los diferentes tipos de espíritu que Dios ha depositado en cada ser humano. Isaías 57, 15, dice la Biblia, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿De qué espíritu se está hablando aquí? Un espíritu quebrantado y humilde. ¿Qué es ese espíritu humilde y quebrantado? Es un espíritu sensible a la presencia de Dios. ¿Por qué Ramón González canta aquel himno muy conocido, ya no hay lágrimas en el altar? Porque ya no hay espíritus quebrantados y humillados delante de la presencia de Dios. Vea cómo va esta serie. Ya no hay espíritus quebrantados ni humillados que giman, hermanos y hermanas, delante de la presencia de Dios. Pero un espíritu contrito y humillado, hermanos y hermanas, es aquella persona que nomás empieza aquel culto, nomás empieza aquella alabanza, hermanos y hermanas, ya está quebrantada, ya hay un quebrantamiento en su vida. Ya hay un quebrantamiento, hermanos y hermanas, y ese quebrantamiento lo hace penetrar en el espíritu, y el espíritu, hermanos y hermanas, va humillando, y al humillarse, hermanos y hermanas, hay una exaltación de parte de Dios en la vida de aquella persona. Por eso podemos decir, hermanos y hermanas, que el espíritu contrito y humillado, hermanos y hermanas, es el espíritu que nosotros deberíamos de tener. Y si no lo tenemos, pedírselo a Dios. Según lo que dice aquí el libro del profeta Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y ve eso. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Se recuerde? Que la palabra espíritu, para que congenie con lo que estamos estudiando, tiene que estar en E minúscula. Si fuese lo contrario, que estuviera en E mayúscula, entonces estaríamos hablando del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo aquí, hermanos y hermanas, va engranando. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu. ¿Qué es lo que hace Dios con el humilde de espíritu? Hace vivir más el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, que una persona con un corazón contrito y humillado, hermanos y hermanas, por más aturbido, por más, hermanos y hermanas, quebrantado que esté en su vida, Dios lo habrá de vivificar. Dios habrá de hacer algo especial en la vida de aquella persona. Por eso el consejo es para nosotros. Busquemos un corazón contrito y humillado, un espíritu humilde, un espíritu, hermanos y hermanas, ¿qué le digo? Un espíritu
apacible o apacible, hermanos y hermanas, que sea receptivo, hermanos y hermanas, a la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquí Dios se está presentando como lo más alto, se está presentando como el santo. Y ese Dios santo, hermanos y hermanas, es el que dice que va a vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué decimos que al humilde Él lo ve de cerca? Porque Él vivifica el corazón de aquellos humildes. Al altivo Él lo ve de lejos. Congeniamos con otra porción bíblica y no puedo dejar de pasar por alto lo que es en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 5 versículo 3? Mateo capítulo 5 versículo 3. Dice la Biblia, hermanos y hermanas. ¿Lo tiene? Bienaventurados los pobres. ¿Cómo está la palabra espíritu? Está con E minúscula. Porque de ellos, dice aquí Mateo, es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Creo que no hemos estudiado eso aquí. Pero eso da a entender, el pobre en espíritu, aquel que siempre depende de Dios. Es aquel que siempre, cada día, hermanos y hermanas, necesita que ese corazón contrito y humillado, hermanos y hermanas, Dios lo llene, Dios lo use. Entonces vemos que el espíritu contrito y humillado, hermanos y hermanas, hay quienes que lo tienen. Y gloria a Dios por eso. Y debería de ser un espíritu que nosotros debemos de pedírselo a Dios. Pero en la mayoría, muchas veces, a veces, en la mayoría de pastores, a veces, se mueve un espíritu de soberbia, arrogancia. Hermanos y hermanas, y no permitimos que Dios deposite en nuestra vasija, hermanos y hermanas, un corazón contrito y humillado. Aparte del espíritu de contrito y humillado, hay un espíritu de servidumbre. Vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos 8:15, ahí cerca por donde empezamos. Leímos el 16 y vamos a leer el 15. Un espíritu de servidumbre. Romanos 8:15. Vamos a ver si logramos terminar. Dice la Biblia: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Qué interesante esto, ¿verdad? Ya no tenemos el espíritu de esclavitud. Jesús dijo allá en Juan capítulo 8: y conoceréis la verdad. Y la verdad, dijo el Señor, nos hará libre. O sea que el espíritu, hermanos y hermanas, el espíritu, hermanos, de esclavitud ya no tiene que apoderarse en nosotros. Porque el espíritu de esclavitud, más adelante, y lo iba a mencionar aquella vez que estudiamos, más adelante yo lo voy a explicar por qué. El espíritu de esclavitud de esta carne, porque recuerden que el espíritu pertenece a esta carne, el cuerpo, no debe de enseñorearse en nosotros, sino el espíritu que hemos recibido de adopción, por el cual clamamos nosotros: Abba, Padre. Sigamos. Hay un espíritu de celo. Números, libro de Números, capítulo 5, versículo 14. Libro de Números, capítulo 5, versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Números, capítulo 5, verso 14. Dice la Biblia, hermanos y hermanas: si vinieres sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda
la 10ª parte de un efa de harina o de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. ¿Cuántos tienen el espíritu de celos, hermanos? Mira, te dije que no estuvieras hablando con ella y le estabas riendo. Yo te vi. ¿Qué le estabas diciendo? Son espíritus de celos. No, aquí no hay espíritus de celos, hermano. ¿Ah? Pero en muchas personas sí hay espíritus de celos. Y ese celo es literalmente con una persona, con la pareja, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Son celos literalmente los que nos están mostrando aquí. Hay espíritus de celos. Hay gente, hermanos, que tiene unos celos. Yo digo, hay celo natural, pero hay celos satánicos. El celo natural, hermanos y hermanas, es que está bien, usted puede tener un celo, ¿verdad? Pero mira, yo siento que mucha confianza había allí en esa plática. Pero el celo que no es natural, el celo demoniado, es aquel, hermano, que no dice nada al hombre, sino que se va a golpes, a patadas, a mordidas. Ya no actúa con palabras, sino con acciones físicas en contra de la pareja. Entonces, esos tipos de celos, hermanos y hermanas, según el libro de Números, si usted se ve aquí, esta es una ley. Si usted empieza a leer desde el versículo 11, capítulo 5, hasta el versículo 31, es una ley de los celos. Es una ley completamente. Entonces, esta ley, porque para que la hayan hecho ley de celos, es porque había muchos espíritus en las personas de celos. Entonces tuvieron que combatir esto. Recuerden que el decálogo, los 10 mandamientos, no solamente fueron esos 10 mandamientos, esas 10 leyes que Dios dio al pueblo, no. Fueron 613 mandamientos los que Dios dio al pueblo de Israel. Y parte de esas leyes es esta, la ley sobre los celos. El cual, hermanos y hermanas, uno debe de tener medida con esto. Si alguien es celoso, hermanos y hermanas, pues tiene que pedirle a Dios, ¿verdad? Usted puede leer todo este capítulo 5 y yo le invito para que lo lea. Lo importante que es que el espíritu ese de celos que hay en nosotros no nos haga perder el control. ¿Por qué? Porque hace poco subía un video a las redes sociales donde un señor como que era gorilón y que con una muchacha que yo creo que hija de él era, a ver qué era, pero la agarró, la colgó, la remató en el vehículo, la volvió, la levantó y la volvió a rematar otra vez. Que estaban peleando, posiblemente era un espíritu de celos. Son espíritus que no son tan agradables, hermanos y hermanas. Espíritu de celos, Números 5:14, y el cual aquí se habla, hermano, es muy repetido el espíritu de celos. Si usted le puso atención a la lectura en el versículo 14, si viniera él sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, vea cómo se juegan en las expresiones, dando a entender que el espíritu de celos estaba sobre lo más alto en estas personas. Enseñarse de su espíritu, hermanos y hermanas, es algo muy bueno. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Proverbios, capítulo 16, versículo 32, se lo voy a leer. Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñoree de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a repetir una vez más. Mejor, dice aquí Proverbios, es el que tarda en airarse que el fuerte,
y el que se enseñoree de su espíritu que el que toma una ciudad. Mediante, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo, mediante el arrepentimiento, hacerse un nuevo espíritu. Esto es lo que da a entender esto. Un nuevo espíritu. Enseñorearse de su espíritu, o sea, un nuevo espíritu, implementar un nuevo espíritu. Y quiero ya aplicar el tema este. Cuando las malas pasiones dominan al hombre, significa que la vida natural o del alma, hermano, ha destronado. ¿Qué ha destronado? Ha sucumbido, ha fallado al espíritu. Ve esto. El espíritu ha luchado, pero ha perdido la batalla. Cuando alguien, hermanos y hermanas, recuerde que la semana pasada indicaba y decía que el espíritu nos puede renovar para ser mejores personas. Pero cuando dejamos que el espíritu que Dios ha implementado en la vida del ser humano lo haga. Pero si no le damos lugar al espíritu que haga una renovación en nuestras vidas, entonces estamos perdiendo la batalla. Es ahí donde se pierde la batalla. Alguien viene a la iglesia, hermano, y no puede dejar de decir malas palabras. Entonces la persona lo que tiene que dejar que el espíritu vaya renovando su hablar, para que él no caiga una vez más en el espíritu, hermanos y hermanas, y que la carne se venga adueñando, hermanos y hermanas, del espíritu. No sé si me entiende. Lo que debemos de hacer es dejar que el espíritu nos vaya renovando a nosotros. Pero a veces no dejamos que el espíritu nos vaya renovando, o sea, que seamos mejores, sino que dejamos que la carne, que son las concupiscencias que emanan en nuestra vida como seres humanos, ellas dejamos que tomen el dominio en nosotros. Y ya no le dejamos al espíritu que Dios ha implementado en nosotros para que Él haga la obra en nosotros. Entonces, si alimentamos más la carne, el espíritu irá perdiendo la batalla. El espíritu se irá haciendo a un lado. Pero cuando nosotros alimentamos más el espíritu, entonces es allí donde Dios empieza a renovar nuestras vidas. Ya no vamos a ser los malcriados, ya no vamos a desear ver las novelas, ya no vamos a desear el marido de la mujer aquella, ya no vamos a desear la mujer del marido ajeno, hermano, ya no, porque el espíritu es la que nos va a ayudar para que seamos mejores nosotros. Pero cuando el espíritu, hermanos, va perdiendo esa batalla, el hombre es presa de sus sentidos naturales y apetitos carnales en esa tierra. Por eso el hombre peca y no siente nada. Pueden ir a la iglesia, se reconcilian 2 veces, pero vuelven a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque el espíritu, hermanos y hermanas, ha perdido esa batalla. El espíritu ha perdido completamente el dominio sobre aquel ser humano. Y lo que ha venido se ha enseñoreado en aquella persona lo que es la carne. Por eso hay hermanos que se pasan reconciliando todo el año. Bueno, hay unos que se reconcilian, hay unos que ni siquiera se reconcilian. Eso están más avanzados todavía. ¿Por qué? Porque es importante entender esto. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros debemos de alimentar más nuestra vida espiritual. Y al alimentar más nuestra vida espiritual irá en aumento, irá ascendiendo. El espíritu ya no ejerce dominio de la situación. Y esto es lo triste. Ya no ejerce dominio el espíritu de la situación. A su carencia se le llama un estado de muerte. Cuando alguien dice, yo es por demás que voy a la iglesia, a mí pero ni siquiera ni el pastor me puede cambiar, a mí pero nada. Entonces, esa persona ya cayó en un estado de muerte espiritual. Ve esto. Porque a veces decimos nosotros, ¿por qué el hermano o por qué la hermana es inconstante y no permanece en la iglesia? Porque ya hay en aquella persona un estado de muerte espiritual sobre su vida. Entonces, cuando no es mala noticia esto, sino cuando aquella persona alimenta la carne, entonces hay un estado de muerte espiritual. El espíritu ya no está, el espíritu ya no acciona. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita ejercer sobre la situación, hermanos y hermanas, un nuevo espíritu. No sé si me va a entender esto.
¿Qué más para que entendamos lo que yo estoy explicando? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Hermanos y hermanas, en esta noche, libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 31. ¿Lo tenemos? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos, dice aquí Ezequiel, un corazón nuevo. Y aparte de un corazón nuevo, ¿qué hay que hacer? Un espíritu nuevo, porque el espíritu que traía el ser humano está en un estado de muerte espiritual. Ya no acciona, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere nada de Dios. Entonces viene y la receta que Dios da: echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahí está. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3: tienes que nacer de nuevo, porque tú estás en un estado de muerte espiritual, Nicodemo. Esas fueron las palabras que Jesús quiso darle a entender a Nicodemo. Tú estás muerto espiritualmente, Nicodemo. ¿Qué tal si algunos hermanos de nosotros dijeran: tú estás muerto espiritualmente? Pero yo predico, pero yo canto, pero yo hago esto, pero yo lo otro. Jesús tuvo que decirle a Nicodemo: hey, Nicodemo, yo te conozco y te voy a decir algo. Te has enseñoreado en la carne, te has ensanchado en la carne, porque la ley eso era. La ley producía la parte de la ley, lo que producía la ley era el pecado. Entonces el Señor tiene que ser claro con Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que tener un espíritu nuevo, tú tienes que renovar un corazón nuevo, Nicodemo, para ver el reino de los cielos. Y es aquí donde el Señor, hermanos y hermanas, es un Dios de oportunidades. Dios no desecha. Por más que el hombre falle, por más que la mujer peque, hermanos y hermanas, hay oportunidad mientras tengamos vida. Dios no desecha. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Este estudio debería devolverse en un mensaje evangelístico, fíjese. Salmo 51, 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién le está pidiendo esto a Dios? David se lo está pidiendo a Dios cuando pecó, cuando adulteró, cuando se metió con la mujer de Urías Geteo. Renueva, oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Cree en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que Dios está pidiendo. Eso es, perdón, lo que David está pidiendo a Dios. He fallado, he pecado, me he ensuciado, Dios. Haz en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque eso es lo que hace, hermanos y hermanas, cuando le damos la libertad a la carne. Solo Dios puede regenerar el corazón del hombre. Solo Dios puede regenerar la vida del hombre, la vida de la mujer en esta tierra. Nada puede cambiar al hombre. Nadie puede cambiar a la mujer en esta vida, hermanos y hermanas. El único que tiene poder y capacidad para, hermanos, enderezar los malos pasos del hombre en esta tierra se llama Dios. Él es el único. Pero la gente dice: no, andando un psicólogo. No, anda a hacer esto, anda a practicar deporte, anda a practicar lo otro, anda a un gimnasio. Son mentiras del diablo, hermanos y hermanas. El único que puede regenerar la vida del hombre en esta tierra se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Él es el único. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, verso 8. Vean lo importante que se va dando este estudio. Al parecer, que aburrido puede ser alguien.
Pero al final, hermanos, siempre Dios nos deja algo muy especial en nuestras vidas. Capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tiene? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de él. Pero ¿con qué E está implementando aquí la escritura Juan? Con una E mayúscula. Aquel que es nacido del Espíritu, aquel que es nacido de la palabra, aquel que se ha arrepentido de sus pecados, hermanos y hermanas. Él es, hermanos y hermanas, el que es llevado por la palabra, el que es llevado por el Espíritu de Dios en esta tierra. Qué increíble, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque la misma palabra griega significa tanto como viento como espíritu. Cuando se oye de viento en la Biblia se puede hablar del Espíritu. Entonces, por eso él interpreta estas palabras. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Habla del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Interpretación de 3:8. Vean lo interesante que es esto. Capítulo 20, versículo 22, aquí mismo de Juan. Capítulo 20, verso 22. Gloria al Señor. Dice la Biblia: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Ahí está. Pero ¿para quiénes era esto? Para aquellos que ya estaban muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles, a los discípulos. Al libro de Colosenses, una última cita, capítulo 3, verso 10. Pablo escribiendo a los hermanos en Colosenses. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tenga, me responde con un amén. Y revestido del nuevo. ¿De cuál nuevo? El cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vea las palabras que Pablo está dando con lujo de detalles a los hermanos en Colosenses. Y revestido de nuevo, está hablando del Espíritu, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, se va renovando, o sea, nos va transformando, nos va haciendo mejores hasta el conocimiento pleno. Y aquí donde la Biblia dice que usted y yo vamos como a la luz de la aurora, hermanos y hermanas, amén. Vamos como a la luz de la aurora cada día, que vamos en ascenso, vamos en ascenso, vamos en ascenso, vamos en ascenso, hermanos y hermanas, hasta que el día sea perfecto. Mientras hay luchas, hay pruebas en esta vida, hermanos y hermanas, y habrán defectos, habrán errores en nosotros, pero la Biblia dice que el que inició la buena obra en nosotros habrá de perfeccionarla, hermanito y hermanita, y esa es la esperanza que tenemos un día, que juntos estemos allá en el cielo, dándole honra y gloria a aquel que su vida dio por nosotros en la cruz del Calvario. Vea cómo Pablo va, hermanos, dándonos la cereza del pastel a través de este versículo. Cuando esto ocurre, el espíritu del hombre ocupa un lugar de ascendencia. Ya el hombre ya no va viendo para abajo. ¿Se acuerdan que la semana pasada dije yo, y vimos un texto en Eclesiastés, creo que fue 3:10, dice que el espíritu del hombre va hacia arriba y el espíritu del animal va hacia abajo? Vea esto. Ahora yo lo entiendo. ¿Por qué el espíritu del animal va hacia abajo? Porque la condición del hombre, al actuar como un animal sin raciocinio en esta vida, lo hace ir para abajo.
hermano, por el pecado. Pero cuando el hombre renueva el espíritu en esta tierra, entonces el espíritu del hombre ya no va hacia abajo como el animal, sino que el espíritu del hombre empieza a ascender y ascender y ascender cada día, porque el espíritu de Dios nos va renovando a nosotros, hermanos y hermanas, cada día. Diga gloria a Dios en esta noche, hermano, porque esa es la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Entonces el hombre se convierte en espíritu y se debe buscar constante la renovación, hermanos y hermanas, a través del Espíritu Santo de Dios, mediante el Espíritu que Dios ha implementado en nuestras vidas. Que cada día debemos de ser mejores. Ya tenemos el corazón nuevo, ya tenemos un espíritu renovado. Entonces, ¿qué le tenemos que pedirle a Dios? Renuévame cada día. Quiero parecerme a ti. Quiero ser como tú. Queremos ir cada día haciendo tu voluntad en esta tierra. Entonces lo que debemos de buscar, que ya tenemos el espíritu renovado, ir renovándonos cada día. Cuando alguien renueva su casa, la renueva para hacerla más bonita, no la renueva para hacerla más fea. Lo mismo hace Dios en nosotros. Él nos va renovando a través de su espíritu para hacernos mejores cada día nosotros, hermanos. Que seamos mejores creyentes, que seamos mejores evangélicos, que seamos mejores aleluyas, hermanos y hermanas, en este siglo XXI. Que no seamos llevados por todo viento de doctrina, como dice Pablo a Timoteo, hermanos y hermanas, sino que cada día podamos aplicar apologética, defender la fe, hermanos y hermanas, aplicarla en nuestras vidas, sobre todo para ir creciendo cada día. Hermano, es necesario que usted y yo, hermanos, vayamos en ascenso, vayamos ascendiendo cada día. El mensaje de ayer era: hay que ascender juntamente con el Rey, porque Él tiene buenas dádivas para nosotros, hermanos y hermanas. Él tiene buenas dádivas para todos aquellos que son fieles en esta tierra. Pero Él va a dar dádivas a aquellos que se renovaron en el espíritu en esta tierra, hermanos y hermanas. Es cierto que hemos empezado de abajo, hermanos y hermanas, pero hay que ir ascendiendo, hay que ir escalando, hay que ir cada día haciendo más la obra de Dios en esta tierra. Y si el diablo se pone por delante, pues en el nombre de Jesús lo apartamos, hermanos y hermanas, porque es más importante obedecer a Dios que antes a los hombres en esta tierra. Hermanos y hermanas, eso es lo que yo hallo aquí. Hermana Paulita tiene que prepararse para predicar algún día en este lugar. Es que yo no puedo leer, es que ¿cómo que no va a poder? Tiene que predicar un día aquí, hermana Paulita. Aleluya, fuego de Jehová. La bomba atómica le evangelio a la Paulita aquí. Es que yo no puedo, hermano, tiene que hacerlo. Porque tenemos un espíritu que nos va renovando. Y ese espíritu que nos va renovando cada día nos da la facultad para poder desempeñarnos en cualquier privilegio en esta tierra, hermanos y hermanas. Eso es lo que Dios da. Nos renueva cada día. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de adopción. Y a través del espíritu de adopción, según Pablo a los romanos, podemos clamar hoy en el siglo XXI, en el tiempo de la gracia: Abba, Padre. Papito, renueva mi espíritu. Papito, tú sabes que tengo defectos, tú sabes que tú estás trabajando en mi vida. Te espero que tu espíritu vaya renovando la vida de mi espíritu. El espíritu que tú me has dado sea renovado a través de tu espíritu, porque tu espíritu es el santo, es el perfecto. Porque yo puedo tener luchas y puedo demostrar otra apariencia. A veces podemos mostrar los espíritus que mencionamos, hermanos, anteriormente. Los espíritus precipitados, provocados, agitados, contrictados, de servidumbre, de celos. Pero que ya esos espíritus ya no se adueñen de nuestro ser, sino que el Espíritu de Dios nos vaya renovando cada día. Quiero que se pongan de pie en esta noche. Cierren sus ojos, hermanos y hermanas. Quiero que levanten sus manos en esta noche. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate,
apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si se lo pedimos, Él renueva nuestro espíritu cada día. Porque somos parte del cuerpo de Cristo en esta tierra, hermanos y hermanas. Oh, bendito sea su nombre. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Y es lo que el diablo ha querido minar en nosotros, pero que el Señor lo reprenda en esta noche. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y si te apoderas en todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Y si te apoderas en todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré con todo mi ser. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Él quiere cada día adueñarse más de nuestras vidas. Si hemos dejado que el enemigo se adueñe de nuestras emociones, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, hoy en esta noche Dios quiere hacer algo diferente en nuestra vida. Dios quiere, hermanos y hermanas, moverse a favor de cada uno de nosotros. Por eso podemos decirle a Él en esta noche, quiero que levante sus manos. Podemos entonar ese último canto en esta noche, hermanos y hermanas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día. Que nuestro espíritu, Señor, sea renovado a través de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Gracias te damos, Padre, por este estudio, Señor, el cual comprendemos hoy lo importante de alimentar, Señor, esa vida espiritual. Lo importante, Dios, de reconocer que tú eres un Dios soberano en esta tierra, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas reunidos en este lugar. Así, Padre, por aquellos que también nos vieron a través de las redes sociales, Señor.
Bendígalos, Padre, grandemente a sus vidas. Vamos a venir en palabras de oración, hermano, en esta noche. Así que damos despedidos de este lugar, menos de la presencia de nuestro Dios Padre y eterno Dios que estás en los cielos. Te damos las gracias, Rabí del cielo, en esta noche, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por entendernos, por explicarnos tus verdades bíblicas, Señor, a nuestras vidas. Bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor amado. Bendiga, Padre, de una manera muy especial sus vidas. Bendiga ese culto el día de mañana, esa salida a las 10 de la mañana en este lugar, Dios mío. Bendiga el culto de la tarde también, Padre, que tendremos en este lugar. Igual manera, Señor amado, te doy las gracias, Padre, en esta noche, por todo, Padre, lo que nos has permitido, Señor. Padre, te pido que nos lleves con bien y que nos guardes, Señor amado, en el hueco de tus manos, Señor, en esta noche. Te doy las gracias, Padre celestial, a ti.